¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a un video más del canal. En este video vamos a aprender a cómo crear un API REST con Spring Boot y H2. Spring Boot es un framework que permite crear aplicaciones rápidas con Spring Framework. Y bueno, Spring Framework utiliza como lenguaje Java por debajo. Y bueno, la idea de Spring Boot es crear aplicaciones muy rápidas, sin tantas configuraciones, las cuales, por ejemplo, podemos crear aplicaciones de microservicios, aplicaciones que utilicen API REST de forma muy rápida y fácil. Y H2 es una base de datos en memoria. Esto quiere decir que es una base de datos que almacena información siempre y cuando la aplicación esté en ejecución. Este tipo de base de datos es muy importante cuando digamos que no tenemos el tiempo para poder instalar una base de datos como por ejemplo Postgres o por ejemplo Oracle, que son bases de datos que hay que instalarlas y a veces no contamos con el tiempo y estamos en algún proyecto digamos de pruebas, de test. Es muy útil utilizar una base de H2 porque es muy liviana, no necesitamos configurar nada, no necesitamos tampoco instalar nada, únicamente vamos a añadirla a las dependencias del proyecto, como ya veremos a continuación. Y entonces la idea o las características de las ventajas de H2 es esto. Entonces a continuación vamos a crear este proyecto desde cero. Antes de empezar vamos a ver algunos requerimientos que debes tener para poder concluir con éxito este proyecto, y es que debes tener instalado y configurado el tema de la variable de entorno del JDK de Java. Utilizamos la versión 17. Debes tener instalado la edición Community de Intel IDEA, aunque puedes utilizar también otro IDE si es que de pronto te parece mejor. Por ejemplo, Spring Tool Suite es una buena herramienta que también nos permite crear aplicaciones con Spring Boot. Y también debes tener instalado y configurado Maven. Por último, debes tener descargado e instalado Postman, que es el cliente con el que vamos a probar los endpoints de nuestra API REST. Y algo que no está aquí en los requisitos, pero también debes tener un poco de conocimientos de Java, porque bueno, ya es digamos como que implícito esta parte. Entonces vamos a un navegador y lo primero que vamos a hacer es a crear nuestro arquetipo de proyecto desde la página de Spring Initializer. Spring Initializer es la página oficial de Spring Framework, de Spring Boot, que nos permite crear un proyecto de tipo Spring Boot para desarrollar aplicaciones con Spring Framework y Java. Entonces vamos a poner en el navegador Spring Initializer y vamos a ir a esta URL, start.spring.io. Antes de continuar, te voy a hacer un poco de spam de valor, y es que tengo dos cursos en Udemy. El uno es que te permite aprender a crear una API RESTful con Java y Spring Boot. En este curso aprendes desde cero a crear una API REST utilizando una base de datos MySQL. Este curso es muy interesante y muy bueno si estás aprendiendo a crear API REST un poco más complejas con Spring Boot. Y otro curso en el que creamos un proyecto e-commerce, en este caso es un poco más avanzado, ya es un poco más, digamos, debes tener algunos conocimientos un poquito más fuertes en el tema de programación orientada a objetos y en el tema de lo que es arquitectura. Entonces estos dos cursos te pueden ayudar si estás intentando aprender a crear aplicaciones con Spring Framework y Spring Boot. Y entonces, continuando con la creación de nuestro proyecto, entonces primeramente lo que vamos a hacer es a ir añadiendo algunas cosas que no se nos pide para poder crear nuestro proyecto con Spring Boot. Entonces primeramente nos pide crear el tipo de proyecto. En este caso vamos a utilizar la opción Maven. Utilizamos Maven porque Maven nos permite gestionar el tema de dependencias y digamos que nos ayuda a todo el ciclo de vida de nuestro proyecto. Hay otras opciones como Gradle, pero nosotros vamos a hacerlo un poco más sencillo utilizando Maven. Luego vamos a elegir la versión de Spring Boot con la que vamos a trabajar. Siempre vamos a elegir una versión que no sea Snapshot, porque una versión Snapshot es una versión que se encuentra en desarrollo y digamos que no es tan estable, por así decirlo. Entonces creamos con una versión que ya sea estable, en este caso cualquiera de ellas, pero lo recomendable es hacerlo con versiones que sean mayores a la 3. Luego tenemos el metadata del proyecto. Este es el metadata que va a contener nuestro proyecto. Este metadata digamos que lo maneja Maven para hacer todo el tema de la creación de nuestro proyecto. Y lo primero que nos pide es el grupo. El grupo es como un identificador de nuestro proyecto. Entonces aquí lo recomendable que se suele poner es, digamos,
el dominio de la empresa invertido, por ejemplo, el nombre de la empresa y el nombre del proyecto. Entonces en este caso voy a poner icodeapp y voy a poner el nombre del proyecto, que en este caso es una API REST. Luego tenemos el artifact y el name, que digamos se lo suele llamar de la misma forma. Entonces aquí voy a poner API-medio REST y luego tenemos una breve descripción de lo que es el proyecto. Aquí podemos poner cualquier texto que sea descriptivo para el caso. En este caso yo voy a poner API REST con H2. Y luego viene el package name. El package name es ya nuestro paquete que al momento de crearse nuestro proyecto se va a crear. Entonces aquí ya tenemos un nombre por defecto. Lo podemos dejar así. Yo lo voy a borrar y solo voy a dejarlo con .icodeapp.apires. Entonces luego tenemos la versión de... Bueno, antes tenemos el packaging. El packaging le decimos cómo se va a empaquetar finalmente nuestro programa, nuestra aplicación. Nosotros tenemos algunas formas de poderlo crear, entre ellas es jar y war. Las dos son diferentes, ¿sí? Nosotros, por el tema de que Spring Boot trae embebido un servidor de aplicaciones, por así decirlo, que es Tomcat, entonces vamos a crearlo de tipo jar, entonces para que se ejecute directamente. Y digamos que la idea de Spring Boot es hacer más rápido el desarrollo de aplicaciones con Java, de aplicaciones web, de microservicios y todo eso. Entonces es indispensable utilizar un packaging de tipo jar para poderlo desplegar rápidamente. Acá en el lenguaje me he olvidado, y acá el lenguaje dejamos por defecto Java. Tenemos algunas opciones que nos permiten trabajar con Spring Boot como Kotlin y Groovy, pero nosotros vamos a utilizar el lenguaje Java. Finalmente nos va a decir qué versión de Java es la que vamos a utilizar. En este caso utilizamos la 17, como había mencionado al inicio del video. Luego en la parte derecha tenemos las dependencias. ¿Qué son las dependencias? Las dependencias son todas aquellas librerías que va a usar nuestro proyecto. Dependiendo de lo que queramos hacer, vamos a elegir una u otra dependencia. En este caso, y con Spring Boot, se le conoce como starters. ¿Qué son los starters? Son un conjunto de librerías que yo añado al proyecto y que en este caso Maven se encarga de ir a buscarlas para mi proyecto. No tenemos que añadirlas manualmente, porque por lo general en un proyecto web lo que se hacía antes de Spring Boot, de Spring Framework, era que teníamos que ir a buscar las librerías en las páginas oficiales de cada fabricante y añadirlas a nuestro proyecto. Acá no, acá lo que tenemos es que saber qué starter nosotros necesitamos, y automáticamente Maven, una vez que yo le añado cuáles starters necesito, Maven los va a buscar y los añade directamente al class path de nuestro proyecto. Entonces aquí en dependencias voy a añadir lo siguiente. Primeramente, bueno, voy a darle aquí en Add Dependencies y voy a elegir el primer starter, que es el starter web. Sí, Spring Web. Spring Web es un módulo de Spring Framework. Básicamente esta dependencia nos permite trabajar con el tema de una arquitectura modelo visa controlador. Nos permite poder exponer ya sea recursos tipo API REST o a su vez manejar información con vistas en un mismo proyecto. Entonces vamos a añadir esta dependencia o este starter para trabajar con esta parte. En este caso nosotros vamos a exponer una API REST y necesitamos esta dependencia. Como mencionaba, en este starter hay muchas más librerías por debajo, y esto lo que hace es Spring Boot, al añadirle al proyecto, hace que Maven vaya a buscarlas y las añade automáticamente a nuestro proyecto. Entonces vamos a ir luego a añadir otra dependencia. Esta dependencia se llama Tools, y lo voy a poner Tools, y está por acá abajo, se llama Spring Boot DevTools. Esta dependencia o este starter nos permite poder trabajar con el hot reload. El hot reload es un mecanismo que implementa Spring Boot, y es que cuando yo hago cambios a nivel de backend no tengo que actualizar o parar el servidor para que esos cambios se vean reflejados, sino que únicamente con guardar automáticamente se hace un rebuild del proyecto y no tengo que absolutamente tocar nada de tema de parar o reiniciar el servidor para revisar esos cambios. Entonces Spring Boot DevTools nos permite hacer live reload o
cambios en caliente. Luego vamos a añadir, en este caso, el driver de conexión a H2. Nosotros vamos a trabajar con una base de datos embebida y vamos a utilizar esta base de datos H2 y todo el tema del API para poder conectarnos a ella. Entonces elegimos este starter y finalmente vamos a añadir el starter Spring Data JPA. Spring Data JPA es un starter que nos permite trabajar con bases de datos relacionales, en este caso con cualquier base de datos, Oracle, Postgres o cualquier base de datos relacional, y básicamente nos proporciona, digamos, lo que es las librerías del API de JPA de Java para poder trabajar, para poder mapear nuestras clases como tablas a base de datos y para todo el tema de hacer un CRUD o acceso, inserciones o consultas a nuestra base de datos. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es ir a Generate Control, que es donde se va a descargar que es la opción para poder descargar nuestro arquetipo de proyecto. Entonces vamos a darle aquí en este botón y esto va a descargar el proyecto con todo lo configurado hasta este momento, todas las dependencias, el project metadata y todas las demás configuraciones que hemos hecho. Entonces vamos a ir a la parte de descargas y vamos a copiar en algún lugar de nuestra máquina este archivo que se nos descargó, que es un archivo zip. Bien, entonces yo tengo en este directorio API-REST H2 tengo copiado el archivo que descargamos desde el directorio de descargas, que es nuestro proyecto. Lo que voy a hacer en este momento es descomprimir, vamos a darle clic derecho y vamos a darle extraer aquí. Entonces aquí se va a descargar un directorio con algunos archivos. Estos son los archivos básicos de nuestro proyecto. No hay nada de librerías aún aquí, porque eso se lo hace en local una vez que nosotros configuramos para trabajar con este proyecto. Entonces vamos a tener en cuenta dónde se encuentra guardado para posteriormente ir a abrirlo desde Intel IDEA. Entonces yo tengo abierto Intel IDEA y lo que voy a hacer es, en mi caso, a darle File. Probablemente si tú instalas desde cero Intel IDEA no te des interfaz, sino que te dé otra interfaz, pero la idea es ir a abrir el proyecto. Entonces, de todas maneras, cualquier interfaz que tengas de Intel IDEA vas a ir a darle en abrir. Entonces yo en mi caso voy a darle File, voy a darle Open, disco local D, me voy a iCode App y aquí voy al directorio API-REST H2. Entonces le doy aquí un clic en esta flechita y voy a elegir el archivo que dice pom.xml. Le voy a dar OK. Aquí me dice que si lo quiero abrir como proyecto, le digo que sí, abrir como proyecto. Me dice que probablemente este archivo sea peligroso, ¿sí? Entonces me dice que si a pesar de eso lo quiero abrir, le digo que sí. Y me dice que si lo quiero abrir en una nueva ventana. Como tengo abierta una ventana, una ventana de Intel IDEA, entonces me dice que si lo quiero abrir en una nueva ventana, le digo que sí. Y bueno, entonces aquí vamos a tener ya nuestro proyecto. Ese es el directorio de todos los archivos que tiene nuestro proyecto. Y entonces lo que vamos a hacer es configurar el tema de la dependencia de Spring DevTools con Intel IDEA. Hay que hacer una configuración. Sin embargo, si utilizas Spring Tool Suite no lo debes hacer, porque esto es por defecto, por así decirlo. Pero acá en Intel IDEA vamos a configurar entonces el tema de Spring DevTools para que pueda aplicarse. Y también vamos a configurar el tema de Maven. Recordemos que Maven, yo había comentado que Maven se debe tener instalado ya en nuestro computador, entonces vamos a hacer esa configuración. Entonces por eso vamos a File, vamos a Settings y ahorita vamos a ver el tema de Spring DevTools. Entonces, para que pueda aplicarse Spring DevTools, para que pueda hacer efecto la dependencia que nosotros agregamos al proyecto, tenemos que ir a configurar esa parte. Por eso vamos a Build Execution Deployment y aquí vamos a ir a la parte de Compiler. Aquí en Compiler vamos a darle un check a esta opción que dice Build Project Automatically y le vamos a dar un check. Vamos a dar OK. Y bueno, se cerró. Vamos nuevamente a File, vamos a Settings y nuevamente vamos a ir a Advanced Settings. Aquí vamos a ver que esté checado esta parte de Compiler, y con esto digamos que ya hace efecto la dependencia y lo que es el tema del hot reload en Intel IDEA. Luego vamos a ir a configurar Maven. Maven debe estar instalado y configurado la variable de entorno. Entonces vamos a ir a Build Execution Deployment, vamos a ir a Build Tools y vamos a escoger la opción de Maven. Aquí en Maven vamos a ir a la parte de Maven Hub Path y por defecto
viene configurado una instalación, un wrapper de Maven. Este wrapper de Maven es un Maven que está, digamos, embebido en el proyecto. Este se crea cuando nosotros utilizamos Intel IDEA, pero a veces suele dar algunos errores. Entonces, en lo personal no me gusta trabajar con este wrapper de Maven, sino que yo utilizo mi propia instalación. En este caso voy a darle un clic acá y voy a elegir, en mi caso es Maven, que está en el disco C. Entonces yo lo elijo y me dice incluso la versión que tengo de Maven. Entonces con esto ya integro Maven a este proyecto con Intel IDEA y le voy a dar aplicar y le voy a dar OK. En este momento va Maven a ir a buscar todas las dependencias que tiene mi proyecto, y entonces cuando ya las haya descargado, primeramente va a buscar en local si encuentra algunas dependencias en local, y si no, va a ir a buscarlas dentro del repositorio de Maven. Y cuando ya tengamos este check en verde o este visto en verde, quiere decir que ya nuestro proyecto está listo para trabajar y digamos que todo está correcto. Recordemos que el archivo pom.xml tiene todas las dependencias o los starters que nosotros necesitamos, y aquí digamos tenemos todo lo que nosotros añadimos en la página de Spring Initializer. Asimismo podemos ver que acá nosotros tenemos todas esas librerías que pertenecen a los starters. Como mencionaba, Spring Boot es muy útil porque nos permite crear aplicaciones con Spring Framework muy rápido. Acá nosotros no tenemos que ir a buscar dependencias o librerías una a una, sino que únicamente con los starters ya Maven nos descarga todas las librerías que nosotros utilizamos. Como podemos ver, son muchas, que sería digamos un fastidio ir a buscarlas una a una, pero con Maven y con Spring Boot lo hacemos muy rápido. Aquí están todas las librerías que tiene nuestro proyecto, entonces podemos aquí digamos revisarlas. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es ir a Source, ir a Main, ir a Java, y aquí en la parte de Resource vamos a configurar nuestro acceso de base de datos. El acceso a base de datos es tal cual lo haríamos con una instalación de MySQL o de Postgres. Como mencionaba, trabajar con una base de datos embebida es tal cual trabajar directamente con una base de datos MySQL o Postgres. Sin embargo, la diferencia es que H2 es súper liviana y digamos no tenemos que hacer ninguna instalación adicional. Bien, entonces el application.properties es un archivo en el cual nosotros configuramos muchas cosas de Spring Boot. Vamos en este caso a configurar el tema de acceso a base de datos, y para esto vamos a poner lo siguiente: ponemos Spring, ponemos punto, ponemos data source, ponemos punto y ponemos URL. ¿Qué vamos a poner aquí? Vamos a poner aquí la URL de conexión a nuestra base de datos. En este caso vamos a poner JDBC, vamos a poner dos puntos, vamos a poner H2 porque es una base de datos H2, vamos a poner dos puntos, vamos a poner mem porque es una base de datos en memoria, vamos a poner dos puntos y le vamos a dar cualquier nombre de base de datos, porque recordemos que al crearse en memoria solo se crea cuando la aplicación está ejecutándose. Si nosotros paramos la ejecución, la base de datos se destruye y digamos a la próxima vez que ejecutemos ya no vamos a encontrar la información. Entonces en este caso ponemos un nombre cualquiera, voy a poner yo testdb, puede ser cualquier nombre, no hay problema. Luego vamos a poner el usuario y la contraseña para acceder a esta base de datos. Entonces vamos a poner lo siguiente, vamos a poner Spring, vamos a poner punto data source, vamos a poner punto, vamos a poner username, vamos a poner igual, y aquí vamos a ponerle cualquier username. Por lo general, y lo que encontramos o lo que nos recomienda la página oficial es poner SA y le dejamos ahí. Luego ponemos la clave. En este caso vamos a poner Spring, vamos a poner punto data source, vamos a poner punto y vamos a poner password, y aquí esto lo dejamos en blanco. Entonces lo que va a hacer cuando arranque la aplicación es crear una base de datos llamada testdb. Va a crearse unos accesos, en este caso un usuario que se llama SA y un password vacío. Luego vamos ya a continuar con algunas configuraciones un poco más específicas. En este caso lo que vamos es a decirle que nos muestre por consola todas las sentencias SQL que se ejecutan. Esto es importante porque nos permiten llevar una traza, digamos, de lo que va ocurriendo por debajo cuando se realiza una consulta o una inserción a la base de datos. Como
en este caso el framework que utilizamos para el tema de acceso a base de datos es JPA, entonces nosotros no vamos a poner directamente el tema de select, sin embargo nosotros podríamos ver por debajo qué es lo que está pasando. Entonces ponemos aquí Spring, ponemos punto, ponemos JPA, ponemos punto, ponemos show, ponemos guión medio y ponemos SQL, que esto va a ser igual a true. Es decir, estamos diciendo que nos muestre por consola todas las sentencias SQL que va ejecutando la aplicación cada vez que hay una interacción entre la base de datos y el framework JPA. Luego vamos a decirle cómo se va a inicializar nuestra base de datos. Entonces vamos a poner Spring, vamos a poner punto, vamos a poner JPA, vamos a poner punto, vamos a poner Hibernate, vamos a poner punto, vamos a poner DDL, guión medio, y vamos a poner aquí la palabra auto. Esto le vamos a decir que es igual a update. ¿Qué es lo que hace esta sentencia? ¿Qué es lo que hace la palabra update? En una base de datos, digamos, ya tradicional como MySQL, lo que hace es que la primera vez que arranca la aplicación y no encuentra ninguna tabla en la base de datos, lo que hace es crearla, y las próximas veces que ya arranca la aplicación y mira que la base de datos existe, que existen las tablas, no hace absolutamente nada. Hay algunos otros métodos que nos permiten, digamos, que cada vez que nuestra aplicación arranque pueda crear nuevamente la base de datos. Sin embargo, el método update nos permite que la aplicación, o mejor dicho, las tablas de estructura de nuestra base de datos se crea únicamente cuando no existe. Para la posterior vez, así ya arranque la aplicación muchas veces y ya la la base de datos con las estructuras de tabla se encuentran y ya no hace absolutamente nada. Entonces, esto, digamos, nos sirve cuando trabajamos con el tema de base de datos tradicionales que son MySQL o Postgres u Oracle. Luego vamos a hacer unas configuraciones que tienen que ver con el tema de H2, y esto es que H2, al ser una base de datos embebida, nosotros podemos, digamos, administrarla de alguna manera desde un navegador web. Entonces nosotros tenemos que habilitar esas configuraciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer esa parte. Ponemos Spring, ponemos H2, ponemos punto, ponemos console, ponemos punto y vamos a decir que la opción enable sea igual a true. Luego lo que voy a hacer es indicarle a la URL por donde la cual yo voy a acceder a poder gestionar o manipular esta base de datos. Entonces voy a poner Spring, voy a poner punto, voy a poner H2, voy a poner console, voy a poner h2.console, voy a poner path y aquí le indico la ruta, perdón, es console path, console.path, y aquí le indico la ruta. Aquí le digo que la ruta va a ser /h2 y le voy a decir que es UI. Por defecto, si es que yo no pusiera esta parte de aquí, esta configuración de acá, la ruta sería h2 guión medio y sería console, ¿sí? Sería obviamente luego de localhost 2.8080, que es el puerto que se levanta una aplicación en Spring Boot. Sería así, esa sería la ruta por defecto. Sin embargo, yo quiero personalizarla, le puedo personalizar aquí. Entonces, una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es guardar, y digamos que aquí ya configuramos el acceso a la base de datos. Y nuevamente, spam de valor. Si estás aprendiendo a crear aplicaciones con Spring Boot, con Spring Framework, te invito a Udemy. En Udemy tengo 2 cursos. En el primer curso aprendes a crear una API RESTful. Este curso no tienes que tener conocimientos casi nulos, sí, conocimientos un poco de Java, pero nada más. Para el curso de proyecto e-commerce sí debes tener unos conocimientos un poco más avanzados, temas de objetos, un poco conocimientos de lo que es arquitectura. Y bueno, en el primer proyecto lo que hacemos es crear una API RESTful con todos los métodos CRUD. Accedemos a una base de datos MySQL, y en el proyecto e-commerce lo que hacemos es crear un proyecto con Spring Framework, con Spring Boot, y utilizamos arquitectura hexagonal. Entonces, si de pronto estás aprendiendo esas tecnologías, son cursos que te pueden ayudar bastante. Y entonces, continuando, lo siguiente que vamos a hacer es a crear un paquete para crear nuestra clase que va a ser o va a mapearse como tabla a la base de datos. Entonces yo aquí voy a ubicarme donde está el paquete, le voy a dar clic derecho, le voy a dar New y le voy a elegir la opción que dice Package. Aquí voy a crear un nuevo paquete, siempre
los paquetes en un proyecto con Spring Boot deben continuar, digamos, del paquete raíz. Entonces yo en este caso voy a continuar, y en este caso voy a decirle que en este caso voy a nombrar este paquete como model, pero a partir del paquete raíz. ¿Por qué se hace esto? Porque de esta forma, digamos que Spring Boot permite leer todas las configuraciones a nivel de clase que nosotros tengamos sin tener que hacer ningún tipo de anotaciones. Si nosotros pusiéramos en otro lugar, tenemos que hacer ciertas anotaciones para que Spring Boot pueda leer todas esas configuraciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer es a crear una nueva clase. Damos clic derecho, damos New, damos Java Class y vamos a darle el nombre a nuestra clase. Yo le voy a dar de nombre User, y esta clase va a tener algunos atributos. Yo le he dado 4 atributos, que es el ID, el first name, last name y un email. Esta clase va a mapearse como tabla a una base de datos, en este caso una base de datos H2, y es decir que todos estos atributos van a ser columnas de nuestra base de datos. Entonces, de momento esta es una clase, todavía no está configurada para eso, pero a continuación vamos a hacerlo. Vamos a hacer unas configuraciones con anotaciones de Spring Data JPA que nos van a poder decir al framework que esta clase se va a mapear a una tabla de base de datos. Entonces para esto vamos a escribir las siguientes anotaciones. La primera es la anotación entity, luego utilizamos la anotación table. Aquí le decimos cómo se va a llamar esta tabla de base de datos, le vamos a llamar users. Entonces esta clase va a mapearse con el nombre de users a la base de datos, y luego vamos a decirle que vamos a utilizar, o que este atributo va a ser la clave primaria de nuestra base de datos, en este caso con la anotación ID, y luego vamos a decirle que vamos a generar automáticamente el valor para esta columna. Entonces utilizamos la anotación generate value, y dentro de paréntesis vamos a poner la estrategia que nosotros quisiéramos utilizar para el auto llenado de esta columna. Vamos a utilizar la opción que nos dice generation type.identity, y con esto nosotros llenamos de forma secuencial y automática esta columna, que es el ID. Entonces una vez tenemos esto, vamos a crear nuestros getter y setter para poder trabajar con esta clase. Caso contrario no vamos a poder guardar información. Entonces vamos a darle en Windows, y con el IDE, Intel IDEA, vamos a poner al insert y vamos a ir a la opción getter and setter. Aquí en getter and setter vamos a elegir todos los atributos para poder generar sus getter y setter de esta clase. Entonces con esto ya tenemos los getter y setter, y lo siguiente que vamos a hacer es a crear nuestro repositorio. Entonces vamos a darle clic derecho dentro del paquete raíz, vamos a crear un nuevo paquete, vamos a darle package, vamos a llamarle a este paquete repository, y dentro de este paquete vamos a crear una nueva interfaz. Vamos a darle new, clic derecho new, Java Class, y aquí elegimos la opción interfaz. Aquí le vamos a dar el nombre, y en este caso vamos a decirle que se va a llamar user repository. Ya, entonces esta es una interfaz de Java, y lo que vamos a hacer es que esta interfaz extienda de una interfaz un poco más arriba de la jerarquía de clases que nos proporciona JPA. Entonces le decimos que extienda con la palabra reservada extends, y le decimos que esta interfaz va a extender de una interfaz que se llama JPA repository. JPA repository recibe dos tipos de datos, ¿sí? Y hace referencia al primer tipo de dato, es a qué clase yo voy a extender los métodos de JPA repository. JPA repository tiene algunos métodos, como por ejemplo para crear un registro en la base de datos, para consultar, para actualizar. Entonces JPA repository necesita saber a qué clase debe aplicar esos métodos, que serían los métodos CRUD. Entonces en este caso tengo que decirle que es a user, ¿sí? Entonces aquí pongo que el tipo de dato al cual yo le voy a aplicar todos los métodos CRUD a partir de user repository es a user. Luego me pide el tipo de dato por el cual yo voy
aplicar, digamos, esos métodos CRUD. Por ejemplo, para buscar necesitamos un ID. Cuando buscamos un registro en la base de datos, necesitamos un ID. Entonces necesitas saber qué tipo de dato es, en este caso, por el cual yo voy a hacer ese tipo de acceso a la base de datos. Entonces yo tengo aquí el tipo de dato que es long, porque al final este atributo va a ser la llave primaria y otra va a ser por la columna que yo voy a hacer todas esas actualizaciones. Entonces en este caso es long. Entonces aquí yo le pongo coma y le pongo long, y con esto ya tengo listo mi user repository, mi interfaz. Y a partir de esa interfaz puedo utilizar todos los métodos CRUD que tiene JPA repository. Entonces aquí yo tengo que ponerle una anotación que se llama repository, y eso es para indicar al framework, a Spring, que esa interfaz es un repositorio y que digamos que cuando la aplicación se ejecute, a la final esto va a ir al contenedor de Spring y lo va a almacenar o lo va a guardar como un bin. Entonces para eso se le pone que esto sea un repositorio. Luego vamos a crear nuestra clase de servicio. Entonces es donde ya nosotros implementamos todos los métodos CRUD para nuestra API REST. Entonces vamos aquí al paquete base, vamos a darle clic derecho, vamos a darle new, vamos a darle Java Class, creamos una nueva clase y vamos a llamarle de nombre User Service. Vamos a dar Enter y aquí entonces vamos a crear todos los métodos CRUD para nuestra API REST, pero vamos a apoyarnos de nuestra clase User o de nuestra interfaz User Repository. Entonces para esto vamos a decir que vamos a declarar una variable, y esta variable va a ser de tipo User Repository. Entonces lo ponemos que es una variable de tipo User Repository. La vamos a llamar, vamos a darle control espacio y la vamos a llamar User Repository. Adicionalmente yo le voy a decir con la anotación AutoWired que le estoy inyectando a User Service esta variable. ¿Sí? Entonces esto lo que va a hacer es el contenedor, utilizando inyección de dependencias, va a inyectarle esta dependencia para poder utilizarla dentro de esta clase. Entonces aquí voy a empezar a crear todos los métodos CRUD para mi API REST. Entonces todos los métodos van a ser públicos, y en este caso aquí voy a devolver un usuario, voy a ponerle user, que me devuelva un objeto de tipo usuario, y a este método le voy a dar de nombre createUser, que va a ser para crear nuestro usuario. Este método va a recibir como parámetro un objeto de tipo usuario, que es el objeto que voy a almacenar en la base de datos. Entonces pongo que venga como parámetro, aquí se pone en rojo, dice que no se puede resolver este tipo de dato, es porque tengo que importarlo al proyecto. Entonces le paso por encima el mouse y le pongo importar clase, y me dice que aquí de dónde quiero importar, me da algunas opciones y le digo que lo haga del paquete model. Entonces aquí me da un error porque todavía no retorno nada, me está pidiendo este método un retorno que es un usuario creado y todavía no lo hago. Entonces lo que voy a hacer es aquí darle un return y utilizo la variable User Repository, que es esta interfaz de acá que contiene todos los métodos CRUD de JPA Repository, y le voy a decir que utilice el método que es save, está por aquí, para poder guardar un usuario, y aquí yo le paso como parámetro el objeto usuario. Como podemos ver, ya con JPA, con Spring Data JPA, tenemos resuelto el tema de CRUD. Únicamente lo que hacemos es usar los métodos que nos proporciona. Luego vamos a crear el método para poder obtener un objeto de tipo usuario, y entonces esto también va a ser público para que pueda ser accesible desde el controlador, y va a retornar un objeto de tipo user y le vamos a llamar getUserById. Entonces le arreglamos esto por aquí y vamos a decirle que este método va a tener como parámetro, va a recibir un parámetro de tipo long. Este tipo de dato vamos a recibir por el parámetro y lo vamos a llamar ID. Entonces va a recibir el ID para obtener el usuario desde la base de datos, en este caso el objeto usuario. Entonces aquí vamos a crear una variable de tipo optional, y este optional es un tipo de dato especial que se lo añade a partir de del JDK8 y nos permite, digamos, trabajar algunas cosillas por ahí, como por ejemplo el manejo de excepciones. Entonces vamos a utilizar este objeto. En este optional vamos a decirle que voy a traer un optional de tipo user, que es el tipo de objeto de clase que yo voy a obtener de la base de datos,
y le voy a dar un nombre, le voy a dar de nombre optional user. A esto le digo que en esta variable voy a asignar lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a asignar? Es de mi variable user repository voy a utilizar el método que dice find by id, y aquí le paso lo que es el id que viene o que se le va a enviar desde el cliente. En este caso es desde Postman. Entonces este método find by id me obtiene un objeto de tipo optional, pero que es a la final un registro, un objeto user. Entonces una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es hacerle un return y retorno mi optional user, pero con el método get, porque el método get ya me trae solito el objeto que es de tipo user. Luego vamos a crear un método para obtener todos los usuarios. Entonces aquí lo que vamos a hacer es traer una lista. Esta lista va a ser de tipo user, y aquí vamos a decirle que se va a llamar get all users. Aquí no recibe ningún parámetro. Aquí nos dice que no reconoce este tipo de variable, entonces le vamos a dar al enter y le decimos que importe la clase. ¿De qué va a importar? De Java útil. Y aquí lo que hacemos es un return. Ponemos un return y utilizamos nuestra variable user repository. Ponemos punto y un método que aquí se llama find all. Este método me trae todos los registros de la base de datos. Me los trae como objetos de tipo usuario y me los pone en una lista. Entonces, como podemos ver, solo usamos los métodos de la interfaz JPA repository. Luego vamos a hacer el método que nos permita borrar o eliminar un usuario. Entonces ponemos el método que es de tipo public, le vamos a poner delete user. Y en este caso va a venir un parámetro. ¿Qué parámetro va a venir? Es un parámetro tipo long, y que va a ser el ID del usuario que yo quiero eliminar. Entonces aquí lo que tengo que hacer es utilizar mi variable que es user repository, y hay un método que se llama delete by id. Entonces escojo ese método y le paso como parámetro ese método que también me pide el ID del usuario del objeto que yo quiero eliminar. Entonces, como podemos ver, es súper sencillo utilizar los métodos CRUD para que nos proporciona JPA repository. Entonces no tenemos que hacer ningún tipo de sentencia SQL ni nada. Entonces es súper sencillo. Luego lo que vamos a hacer es crear un controlador para exponer nuestra API REST. Todos los métodos que hemos puesto aquí los vamos a implementar y los vamos a exponer para que puedan consumirse desde cualquier cliente. Y antes de continuar, nuevamente spam de valor, recordarte que en Udemy tengo dos cursos. Un curso en el que te permite crear una aplicación e-commerce con Spring Boot y arquitectura hexagonal, y en el otro curso lo que hacemos es crear una API RESTful utilizando Spring Boot. Es una API RESTful completa. Aprendemos a relacionar clases con JPA, y bueno, es muy interesante si te estás aprendiendo el tema de desarrollo con Spring Boot y Spring Framework. Bien, luego lo que vamos a hacer es crear un nuevo paquete. A partir del paquete raíz vamos a dar new, clic derecho new, package, y le vamos a llamar controller. Esto es para aquí poner nuestro controlador. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle new, vamos a darle Java class y le vamos a llamar user controller. Entonces esto nos crea una clase Java, una clase sencilla. Sin embargo, vamos a anotarle de tal manera que esta clase se convierta en una clase que exponga nuestros endpoints para un cliente. Entonces utilizamos una notación que nos proporciona Spring, que en este caso es la notación REST-Controller, y con esta notación yo convierto a mi clase en un conjunto de endpoints que van a ser publicados para ser consumidos por cualquier cliente. Adicionalmente yo tengo que ponerle, digamos, una ruta como para saber en qué parte de mi proyecto se encuentran estos endpoints. Entonces aquí utilizo la notación que dice request mapping, y a este request mapping yo le doy, digamos, como la ruta en donde se encuentran mis endpoints. Entonces aquí le voy a decir que dentro de API y dentro de user, esto es como una ruta. Entonces a partir de aquí
Aquí vamos a poner users. A partir de aquí puedo acceder a mis endpoints. Entonces vamos en primera instancia a crear nuestro endpoint para poder crear un usuario. Entonces ponemos aquí en nuestro método. Este método nos va a retornar un user, un objeto de tipo usuario. Le vamos a llamar create user. Y bueno, aquí vamos a darle al intro para poder importar el paquete donde está esta clase. Y antes que nada vamos a hacer o vamos a declarar una variable de tipo private. Esta variable es de tipo user service porque ahí tengo los métodos específicos de nuestra API REST. Entonces buscamos user service, le damos un nombre, user service, y aquí le anotamos con la notación auto-wired. Antes que nada a user service tenemos que anotarlo con component para que pueda tenerlo, en este caso el contenedor de Spring, a esta clase como un bin. Entonces, y acá nosotros poderla instanciar o en este caso que el framework la inyecte, tenemos que declararla como component, y acá le ponemos el auto-wired para decirle que inyecte user service a user controller. Entonces una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es a continuar con nuestro método create user, y aquí lo que vamos a hacer es a decirle que aquí va a venir un objeto de tipo user, que le vamos a llamar user. Aquí tenemos nuestra variable user service punto, y utilizamos el método createUser, le pasamos como parámetro el user. Entonces lo que va a hacer es crear, sin embargo tenemos que retornar nosotros ese objeto creado, ese registro creado. Luego vamos a, bueno, antes que nada hay que este método está implementado, pero para que pueda ser expuesto a una API REST, para que pueda exponerse, tenemos que utilizar la notación, en este caso postmapping. La notación postmapping le dice que este método va a ser un endpoint de mi API REST, y en este caso ponemos postmapping porque vamos a guardar un objeto. Luego vamos a exponer un método que nos permita obtener todos los usuarios. Entonces vamos a poner aquí public, ponemos public, aquí ponemos un objeto de tipo list. Este objeto va a retornar objetos de tipo user, y le vamos a llamar get all users. Este método no tiene como parámetro ningún valor, pero sí retorna una lista de usuarios. ¿Cómo yo accedo a esa lista de usuarios? Básicamente a través de nuestra variable user service y del método get all users. Entonces con esto ya me retorna, pero para que este método sea expuesto como un endpoint tengo que hacer la anotación, o tengo que poner la anotación getMapping. Esta anotación getMapping dice al framework que este método va a ser expuesto como un método para el que se pueda consultar todos los usuarios. Luego vamos a decir que vamos a traer o vamos a exponer un método que nos permita consultar un usuario. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. Aquí lo que tenemos que poner el acceso del método, que en este caso es público, va a retornar un usuario, y le vamos a llamar search user by ID. Vamos a buscar un usuario por ID. Entonces aquí vamos a utilizar una anotación de Spring Boot. En este caso utilizamos la anotación path variable. Path variable me permite obtener un valor que viene desde el cliente. En este caso va a ser el ID del usuario que yo voy a buscar. Entonces aquí modifico y pongo search user by ID. Entonces aquí tengo luego que yo darle el tipo, hacer el tipo long, y le vamos a poner en la variable ID. Lo que venga desde el cliente, el ID que venga desde el cliente, lo voy a pasar a la variable ID. Y aquí lo que hago es hacer un return, pongo return, utilizo user service y utilizo el método que es get user by ID, y le paso el ID como parámetro. Ahora, para que este método pueda ser reconocido y expuesto como un endpoint, tenemos que darle la anotación que en este caso es getMapping. Ponemos getMapping, y aquí adicional ponemos entre comillas como un string
que vamos a recibir un parámetro, en este caso es el ID. Entonces, entre comillas, como una cadena, vamos a poner entre apertura y cierre de llaves, vamos a poner el nombre de la variable que yo voy a recibir, que en este caso es ID. Y luego en path variable tengo que decirle el nombre de la variable que yo quiero que me pase a mi variable local, que es ID. Entonces con esto estoy pasándole lo que trae desde el cliente a través de la URL a la variable local. Y con esto sí ya queda determinado el método que permite obtener, que permite exponer un API, un endpoint para obtener un usuario por ID. Luego vamos a copiar este mismo método, vamos a copiarlo, vamos a guardar, mejor dicho, vamos a pegarlo más acá abajo. Y en este caso lo que vamos a hacer es hacer la eliminación de un usuario mediante el ID. Entonces vamos a cambiarle de nombre, delete user by ID. Traemos un ID asimismo, los parámetros del método no cambian. Y también cambia este método de acá. Aquí no es un get, sino es un delete mapping. Entonces con esto yo le digo que este endpoint, que este método se va a exponer como un endpoint para eliminar un recurso de la base de datos. Y aquí lo que tengo que hacer es, en vez de obtener un usuario, tengo que utilizar el método que dice delete user, y aquí le paso el ID. O sea, vamos a guardar. Y aquí también esto no retorna nada. Esto es void porque no devolvemos nada cuando hacemos la eliminación. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar nuestro proyecto. Entonces la primera vez que vamos a ejecutar no vamos a tener, digamos, cómo hacerlo. Entonces tenemos que ir a la clase principal, que es la clase API REST Application. Esta clase es la clase principal que permite ejecutar mi proyecto. Entonces la primera vez vamos a tener que ir a esta clase y a darle clic aquí en la flecha verde. Entonces le damos ejecutar, le damos run, y esto lo que va a hacer es levantar mi aplicación, mi API REST, por el puerto 8080, que es el puerto por defecto. Y si todo está bien, lo que voy a hacer es luego poder consumir esta API REST desde un cliente que es Postman. Entonces lo que vamos a ver por consola es algo como esto. Al final nos debería decir Starter API REST Application y el tiempo en que se ha tardado. Adicionalmente nos va a decir el puerto por el que se levanta. Nos va a decir también que se creó una tabla de usuarios con este tipo de dato. Y bueno, hay algunas características propias de Spring Boot, entonces nos muestra aquí por consola. Y lo interesante también que nos dice aquí que la base de datos está disponible en esta URL para nosotros poderla consultar. Adicionalmente también nos dice que la conexión a base de datos, para poderla consultar mediante esta interfaz que es el navegador, podemos hacerla mediante esta URL. Entonces esto lo vamos a ver luego. Antes también nos indica el usuario, que es el usuario SA. Y bueno, entonces todo se levantó correctamente. Más acá arriba hay temas propios del servidor y todo eso, pero bueno, no vamos a entrar a ese detalle. Bien, entonces una vez que yo tengo esto listo, lo que voy a hacer es ir a un navegador y antes que nada, nuevamente spam de valor. Si tal vez te interesa aprender tecnología de Spring Framework y Spring Boot, puedes acceder a mis cursos en Udemy. Te voy a dejar al final de la descripción del video la URL para que puedas registrarte y aprender un poco más. Entonces, primeramente voy a ir al navegador y voy a poner localhost 2.8080/h2-medio-ui y voy a tener esta interfaz de acá. Entonces aquí esta interfaz es de la base de datos H2, la base de datos en memoria, entonces la cual yo voy a ingresar. Entonces por defecto me bota esta data, pero si es que yo, por ejemplo, en este caso tuviera una configuración de base de datos diferente, aquí en el Application Properties tendría que cambiarla. En mi caso, mi base de datos se llama testdb, entonces lo que tendría que hacer, o bueno, tendría que ir a la consola y desde la consola coger esa data. Entonces, por ejemplo, si yo nuevamente voy al navegador, voy a ver el driver class, lo dejo tal cual, no lo cambio, o en tal caso pongo este driver. Luego me dice el JDBC URL, entonces para esto sí yo tendría que ir a mi consola y por ejemplo buscar este de aquí, porque es el JDBC. Entonces yo cojo, voy a copiarlo,
Voy nuevamente al navegador y voy a pegar acá, aunque me dice que lo pegue con todo y JDBC. Entonces voy a copiarlo con toda la cadena de acá y la voy a darle control C y lo voy a pegar aquí. Esto es en la JDBC URL. Luego me dice el username y el password. En este caso, como yo he configurado que mi username y mi password que mi username es SA y mi password es vacío, entonces yo lo dejo tal cual. Y aquí puedo hacer un test connection. Al momento de hacer test connection, lo que debería aparecer es test successful, quiere decir que la conexión se hizo correctamente. Si yo pongo en este momento conectar, me voy a ver a una interfaz que está por aquí, que es una interfaz tal cual, por ejemplo, PHP MyAdmin, que digamos MySQL Workbench, y digamos cualquier interfaz que me permita acceder a una base de datos. Tengo toda esa interfaz gráfica para yo poder gestionar la base de datos. Entonces aquí veo que se creó una tabla. Esa tabla user es la tabla que parte de nuestra clase que tenemos por acá, user. Vemos que se encuentran los atributos first name, last name, email, y esos también se encuentran acá. Entonces lo que vamos a hacer en este momento nosotros es a crear un registro. De este momento, si yo pongo un select, si yo aquí hago un select de la tabla usuarios, en este caso un select asterisco from de la tabla users, y le doy aquí en run, no tengo absolutamente ningún registro. Pero si yo voy a Postman, que Postman debe estar ya instalado, entonces lo que voy a hacer es ir a crear una nueva petición. Entonces la nueva petición, aquí tengo que darle el tipo de petición que yo quiero crear o quiero acceder. En este caso es una petición de tipo post, ¿sí? Y aquí tengo que darle la URL. Entonces la URL siempre va a ser esta de acá, que es localhost 2.8080 API users. Entonces la pongo por aquí. ¿Y por qué es esta URL? Porque nosotros acá en el controlador nosotros hemos definido que nuestra URL después de localhost y el puerto sea API users, y en este caso cada uno de los valores, en este caso cuando sea get mapping o cuando sea delete mapping, va a ser el ID. Pero para poder crear un usuario únicamente accedemos a esta URL. Luego vamos a la parte de body y aquí tenemos que darle en la opción raw. Aquí en raw elegimos JSON, y en JSON tengo que pasarle el objeto en formato JSON que yo quiero guardar. En este caso el objeto va a ser o va a estar en esta estructura. Es una estructura tipo JSON. Y aquí, si te das cuenta, estos parámetros o estos datos van a estar tal cual la clase que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, si nos damos cuenta, aquí tenemos estos atributos. Entonces los atributos que le enviemos en el JSON van a ser tal cual los tengamos nosotros en nuestra clase, tal cual. Entonces en este momento yo tengo ya aquí creado mi objeto JSON y estoy apuntando con el método post hacia esta URL. ¿Qué es lo que me va a hacer en este momento? Es crearme un objeto en la base de datos en memoria. Entonces le voy a dar send, y en este caso me creó un registro, pero me lo está creando como nulo. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando, porque debió crearme con estos valores. Entonces vamos nuevamente a la API REST, a Intel IDEA, y hay algo que yo no he puesto en el controlador. Esto es que en ese controlador aquí hay una anotación que se llama request body, y con esa anotación lo que hago es decirle que vamos a recibir una data en formato JSON y tiene que transformarla a una clase Java. Voy a guardar. En este momento, si yo guardo, o sea, va a ser un reload, un hot reload del programa, y como podemos ver, nuevamente está restableciéndose toda la configuración. En este caso, si nuevamente vamos a la base de datos, probablemente ya nos bote de esta sesión. ¿Por qué? Porque la base de datos nuevamente sea como dicen, regenerado. Entonces le voy a dar test connection, está bien, le voy a poner los mismos datos y le voy a dar conectar. En este momento tengo que poner nuevamente un select asterisco from users punto y coma y le voy a dar run. No tenemos absolutamente nada. Esto es porque en la vez anterior se guardó un dato, pero como se reinició la aplicación, nuevamente la base de datos y las tablas quedaron vacías.
Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es nuevamente hacer la petición de tipo POST y le vamos a enviar esta data. Entonces vamos a darle send y como podemos ver en este caso ya me registró un usuario. Si vamos a la base de datos, le damos un run acá, vamos a ver que tenemos un registro y así sucesivamente nosotros podemos ir mirando todo lo que pasa al momento de ejecutar peticiones con nuestro cliente Postman y ver lo que pasa en la base de datos. A continuación lo que vamos a hacer es crear un dato más, vamos a ponerle el mismo nombre y si vamos a la base de datos le vamos a dar run. Nuevamente tengo, obviamente es el mismo registro pero con un diferente ID. Entonces lo que voy a hacer a continuación es obtener un registro. En este caso me dice que debo enviarle el ID y este método va a ser de tipo get. Entonces le voy a dar send. Como podemos ver me trae el ID y ese registro. Si yo le pongo 2 y le doy send, me va a traer el registro número 2. Si yo quiero traer todos los usuarios, voy a quitar el parámetro que se envía y solo voy a dar get y aquí me trae todos los usuarios. Y así mismo, si yo quiero eliminar, voy a darle delete y aquí tengo que pasarle el ID del usuario. Le voy a decir que lo elimino al usuario 2, le voy a dar send y entonces me dice un status ok, quiere decir que el usuario ha sido eliminado. Si en este momento voy a obtener nuevamente todos los usuarios, le voy a dar send, solo me trae el que está en este momento en base de datos. Y si voy a revisar nuevamente en la consola de H2, voy a dar room, solo tengo un registro. Entonces esta es la forma como nosotros trabajamos o como creamos una API REST con Spring Boot y H2, súper fácil. Y como mencionaba, si quieres seguir aprendiendo un poco más a detalle, tengo 2 cursos en los cuales aprendemos a crear un proyecto Spring con Spring Boot y arquitectura hexagonal, y otro curso en el cual aprendes a crear una API RESTful un poco más a detalle que la que estamos viendo en este momento. Utilicemos otras herramientas y bueno, te puede ayudar en tu aprendizaje. Entonces es todo por este video. El código de este video va a quedar en mi GitHub, va a quedar en la descripción del video. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.